Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en Diálogo de Impacto y un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la Ley de Reserva Laboral, esta reforma que hizo el Congreso Nacional y que viene a dar oxígeno al empleado de la empresa privada que cotizan al régimen de aportaciones privadas RAP. Si recordamos, fue en abril de 2022 que se derogó la Ley Marco de Protección Social. Esto fue por la Sala Constitucional de ese entonces. ¿Y qué sucedió? Afectaron a más de 320,000 trabajadores. Estos que estaban y dejaron de acumular su pasivo laboral. Este tema es bien importante si usted es empleado del sector privado. Fueron 320,000. Justamente el 30 de abril de este año se aprobó esta ley temporal del Fondo de Reserva Laboral, porque este tema vino a afectar realmente a las aportaciones y a todas las cotizaciones que los empresarios hacen a este régimen de aportaciones privadas. ¿Y qué sucedió? Con esta reforma, entonces el RAP va a crear y va a administrar nuevamente este fondo, porque este fondo estaba activo, pero con esa derogación se quedó inactivo. ¿Y qué pasó? Todos estos, imagínense usted, se afectaron a más de 300,000 empleados de la empresa privada y los han dejado en el aire. Estas son las malas decisiones que se toman en ese país y que afectan a las grandes mayorías. ¿Qué va a suceder? Vean qué interesante. A partir de este mes de junio, todas las empresas van a depositar el 4% mensual del salario de los empleados a este fondo. Y esto es, aquí viene la parte interesante, porque ellos nos van a explicar justamente por qué este fondo va a ser destinado para el pago de cesantías o prima de antigüedad. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a dilucidar en breves instantes. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la Ley de Reserva Laboral? Justamente tenemos aquí como invitados en estudio a don Enrique Burgos, él es el gerente general del RAP, y también a Rafael Madrid, gerente del Fondo de Reserva Laboral. Aquí, que como les digo, hoy venimos bien equipados y bien armados para dilucidar todas estas dudas. Así que si usted tiene una duda, puede escribirnos al 3182-5600, que nosotros con gusto vamos a transmitírsela a nuestros invitados. Porque, como les digo, es una situación bastante complicada lo que ha venido pasando, porque imagínense que con esta derogación, todos los fondos para la reserva laboral quedaron en el RAP, quedaron casi congelados, y eso me lo van a dilucidar ellos. ¿Qué sucede? Ahora con esta ley, entonces ya se reactivan. Pero esto es bien importante. Muchísimas gracias, don Enrique, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto participar en su programa. Sabemos de que su programa es, como lo dice, de impacto, ¿verdad? Tiene profundidad de análisis. Cuando nos comunicaron de que había esta oportunidad de venir a conversar con usted, realmente pues muy amable por la invitación. Acá lo que vamos a explicar es un poco el antecedente de qué es lo que ocurrió. Me acompaña el licenciado Rafael Madrid, que es nuestro gerente del Fondo de Pensión y de Cesantía. El hombre más importante ahorita, más bien va. Ahorita él es el de las implementaciones y que va a tener que ver todos los detalles. Y la verdad sí creo que es muy importante entender de que como tiene una serie de implicaciones, ha habido bastante movilidad entre las leyes. Había únicamente una ley del régimen de aportaciones privadas con un fondo de vivienda. En el 2015 se aprueba la ley Marco. Creemos de que eso fue una evolución en la seguridad social del país, a donde se implementaron dos nuevos fondos, incluyendo un fondo de cesantía. Y luego, a través de la derogación que usted mencionó, de la ley Marco del Sistema de Protección Social, eso resultó pues en que los dos fondos que se crearon, el de pensión y el de cesantía, quedaran prácticamente en una situación, digamos, si no congelados, por lo menos no se podía continuar los aportes. ¿Qué es la importancia de la reserva laboral? Esto lo que agrega es seguridad al trabajador, en el sentido de que la relación laboral que se establece con su empleador tiene un grado de liquidez, es decir, el empleador tiene los recursos para poder afrontar
todas las obligaciones que se derivan del Código del Trabajo. Ya vamos a ver algunos de estos detalles, licenciada, pero queremos crear pues como el entorno, ¿verdad?, de la aprobación de esta ley, que finalmente se dio después de 2 años. Se acumularon cerca de unos 6.000 millones que se dejaron de percibir en aportes y otros 500 millones en rendimientos que no se generaron. Pero a través de las fuerzas, las coordinaciones de nuestro Consejo Directivo, con los participantes tanto de las centrales obreras, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, así como del Poder Ejecutivo, representantes de la Presidenta de la República, se logró a través del Congreso de la República esta aprobación. Luego pues de algunos temas, ¿verdad?, de la agenda que hubo a lo largo de estos 2 años, pero finalmente lo tenemos. Sí, y le damos la bienvenida también a Rafael Madrid. Él es el gerente del Fondo de Pensiones y Cesantía, el hombre más buscado y más solicitado en el RAP. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Es importante que podamos transmitir claramente cuáles son las implicaciones de la aprobación de esta ley y también esclarecer algunos conceptos, porque la gente a veces se confunde y entonces en las redes sociales a veces difunden información que no es del todo cierta, y es importante entonces que las personas sepan claramente para qué sirve la reserva laboral, cómo se aplica y cuáles son los grandes beneficios que le reporta a los afiliados y a las empresas también. Sí. ¿Cómo se utiliza el fondo? ¿Para qué realmente es el Fondo de Reserva Laboral? Para que ya entremos en materia. Bueno, básicamente es un apoyo financiero para que las empresas puedan tener un ahorro para afrontar sus obligaciones de índole laboral. En ese sentido, entonces, al Fondo de Reserva Laboral únicamente aportan las empresas, no aportan los trabajadores, porque es la empresa haciendo una reserva, tal como su nombre le indica, para poder el día de mañana poderle pagar tanto el auxilio de cesantía a un trabajador o entregar una prima de antigüedad cuando corresponda, en el caso de, por ejemplo, que renuncie. Entonces la reserva laboral... La prima de antigüedad, este tema es bien importante, porque yo les decía, explíquenos qué es esto de la prima, porque la reserva laboral, o sea, la parte de cesantía la entendemos, pero la prima de antigüedad, ¿cómo funciona esto? Ok, básicamente la reserva laboral funciona como para 2 aspectos principales. Uno es hacer el pago del auxilio de cesantía cuando la persona es despedido injustificadamente o declara que ha sido despedido indirectamente y va y hace un proceso y declara que sí, que definitivamente lo despidieron injustificadamente. Entonces se dispara, digamos, el derecho de la persona a recibir ese auxilio de cesantía, y entonces la reserva laboral sirve para hacer el pago de ese valor. La reserva laboral no es equivalente al auxilio de cesantía, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay gente que dice, con esta nueva ley ahora puedo renunciar y te van a dar las prestaciones. Prestaciones, como le decimos comúnmente a la reserva laboral. No es así. No, no es así. La reserva laboral va a servir para que el patrón no pague el auxilio de cesantía, pero no es que si la persona renuncia va a tener automáticamente no lo va a tener. Cuando la persona renuncia, entonces viene la otra figura que usted menciona, que es la prima de antigüedad. Entonces, cuando la persona renuncia, el empleador le paga los derechos, que son las vacaciones, los proporcionales del 13º, 14º, eso se entrega siempre, pues son derechos que no le pueden quitar al trabajador, pero no genera el pago de la auxilio de cesantía. O sea, la persona decía, bueno, me voy solo con mis derechos, no me dan nada más. Después vino una ley que le daba los que tenían 15 años de antigüedad le daban el 35% de lo que le correspondería de auxilio de cesantía. Ese era el beneficio que existía. Pero ahora, con la prima de antigüedad, todo lo que está acumulado en la reserva laboral se le entrega entonces al trabajador. Entonces, cuando la persona renuncia, sí le entregan el 100% de la reserva laboral, que no es lo mismo que digan que le entregan el 100% de las prestaciones, no es lo mismo. Entonces, cuando renuncia, le entregan sus derechos y el 100% de la reserva laboral. Eso también aplica para los acuerdos entre partes, digamos que llegan a una terminación laboral de mutuo acuerdo, o en el caso de... hay otra instancia también que son despidos no injustificados. Sí, y aquí es bien interesante esto, porque hacemos esto de este tema, porque es bien importante, porque hay muchos empleados que tienen mucho tiempo y a veces no renuncian porque no quieren perder ese derecho. Claro, correcto.
Cuando hablamos de antigüedad, ¿cuánto tiempo estamos hablando de para la antigüedad para que aplique? No, la reserva laboral es a la terminación del contrato. Nosotros estamos obligados como RAP a entregar la reserva laboral. Sí tenemos que certificar que esa terminación del contrato exista, ¿verdad? Es decir, el trabajador tiene que tener una carta de despido, tiene que tener una nota de que el empleador diga al RAP que nos faculta hacer la entrega de esos fondos. Pero es la empresa la que determina realmente el uso de esos fondos. Exactamente, cuando existe la terminación laboral, nosotros lo certificamos a través de la Pero hay empresa. que irse en buenos términos entonces, ¿verdad? Correcto. Siempre. No, es que bueno. eso es bien importante aclararlo, ¿verdad? Porque la gente, me voy a ver un desastre, me voy a ir. Pero no. Esto no tiene nada que ver con eso. Sí. Yo quisiera ahí profundizar en algunos temas que menciona el licenciado Madrid y un poco en el lenguaje de lo que probablemente es más común del trabajador, ¿verdad? Un tema es la relación que se establece entre el empleador y el trabajador y lo que tiene el Código del Trabajo contemplado como reglas, ¿verdad? Eso no ha cambiado en ninguna forma y lo que ocurre ahí es que cuando termina el contrato se hace un cálculo, digamos, lo que dice el licenciado Madrid, se hace ese cálculo, pero eso está dado por esa relación. Y lo que está en la reserva laboral es lo que la empresa ha ido acumulando a lo largo del tiempo, que es el 4% del salario del trabajador. Ahí, en esa expresión del 4% del salario del trabajador, a veces se suele confundir de que es que se le toma del salario del trabajador. No, es un aporte de la empresa a ese fondo en favor del trabajador. Son modernismos de la seguridad social en el sentido de que es el ente que está aportando es diferente al que lo está recibiendo, es decir, la empresa a favor del trabajador. Y luego se dan todas estas implicaciones de lo que suele ocurrir en una relación laboral, que si la persona no cumplió con sus obligaciones o que si el empleador ya no tiene los recursos, etcétera, lo que sí está 100% claro es que ha venido acumulando una reserva laboral para poder afrontar esas obligaciones. Básicamente ese sería como en el lenguaje, ¿verdad?, más común, de que lo que se provoca a través del cálculo es un tema del Código del Trabajo y lo que se tiene acumulado en el fondo de reserva es lo que el empleador ha venido acumulando para hacer frente a esa obligación. Sí, y esto es bien interesante para que veamos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que hablábamos del fondo de reserva, y lo voy a leer porque yo creo que es bien importante. Dice, obliga a todas las empresas e instituciones que rijan sus relaciones laborales conforme al Código del Trabajo y restituye el fondo de reserva laboral de capitalización individual a favor de los trabajadores afiliados, mismo que será administrado por el RAP. El fondo de reserva laboral será constituida por parte del patrono con aportes obligatorios equivalentes al 4% del sueldo ordinario del trabajador, hasta un techo de cotización de 3 salarios mínimos en su nivel más alto. El fondo de reserva laboral será destinado para el pago de auxilio de cesantía o prima de antigüedad y se entregará al trabajador al término de la relación laboral por cualquier causa. Las aportaciones patronales se acreditarán en las cuentas de reserva laboral de capitalización individual a nombre de cada trabajador y que son administradas por el RAP. El RAP elaborará y aprobará de manera oportuna el reglamento operativo y la normativa interna para la gestión administrativa de la reserva laboral. Quedan exentos los afiliados del INJUPEN, INPREMA, IPM, INPREUNA, así como las delegaciones diplomáticas y organismos internacionales que tengan convenios de aseguramiento de su personal. Y aquí vamos al punto de el 4%. ¿Por qué el 4%? Don Enrique. La fórmula, digamos, se deriva de lo siguiente, licenciada. El Código del Trabajo dice que por cada mes de antigüedad, por cada año, de trabajo, hay un mes de beneficio que debe calcularse. Entonces, si uno agarra la calculadora, dice 1 dividido entre 12, le va a salir el 8%, perdón. O sea que un mes por cada año de trabajo es el 8%, pero el acuerdo social, digamos, fue que el 50% de ese 8% es el que debería de venirse acumulando, o sea, 4%. Lo que se hace es que se aspira a tener la mitad de ese pasivo laboral
acumulado en la cuenta. La otra parte la tendrá que tener en su liquidez la empresa. Esto para cerrar pues la brecha, ¿verdad?, de que una empresa por alguna razón, ¿verdad?, una situación complicada que ya no pueda continuar la relación, por lo menos ya tiene anticipado el 50% del pasivo laboral. O sea que de ahí es de donde se deriva, básicamente es una fórmula matemática, 1 dividido entre 12 es 8% y la mitad de eso el 4%. Ahora bien, ¿qué pasa con estas empresas que no hacen esta aportación? Porque hay empresas que son responsables, pero hay otras empresas, y lo hemos visto, han liquidado y los empleados se han quedado hasta con la maquinaria rematando, y eso es parte de la realidad que se vive aquí en el país, porque no todos los empresarios tienen esa conciencia social. Voy a enfocarle los dos lados, el positivo y el negativo. Ajá. Digamos que el positivo, para nuestra sorpresa, cuando se empezó a implementar el fondo de cesantía a través de la ley marco, se tenían proyecciones de crecimiento que fueron superadas. O sea, una vez que el empresario vio las ventajas de ir adelantando ese pasivo laboral, porque es uno de los grandes retos cuando está una persona en una empresa, está sorteando todas las vicisitudes que tiene que tener en su flujo para poder pagar la planilla, para poder pagar los gastos, etcétera, y por lo general esa priorización que se hace sobre el pasivo laboral se deja pues para más tarde. Sin embargo, cuando se tiene ya ese aspecto positivo de una buena administración del pasivo laboral, lo que ocurre es que ya cuenta con esa liquidez. Vámonos al otro extremo, un empresario un poco agresivo, no tiene, está empezando, etcétera, y empieza a tener esa serie de situaciones. Lo que sí está claro que le va a ocurrir es que cuando termine esa relación laboral va a tener un problema. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Hay algunas empresas a donde esa agresividad o las circunstancias de esa industria, y eso es lo que sí creo que como instituciones, tanto la Secretaría del Trabajo, a través de la Inspectoría de Trabajo, el régimen de aportaciones privadas, tienen ese objetivo social, ¿verdad?, de que debería de tenerse esa reserva laboral de manera de que el empresario pueda contar con esos fondos. Sí, tenemos ya algunos mensajes que nos ha escrito el 3182-5600, porque esto más que yo esté preguntando, me interesaría que ustedes hagan consultas, porque son bien importantes. Veamos. En caso de ser el sexo femenino y tener más de 60 años, puede pedir los excedentes generales. Empresas, y si las usan para un solo empleado o para todos. Lo importante de este sistema de administración del pasivo laboral en el RAP es que son cuentas individualizadas, licenciada, o sea que ahí se sabe exactamente cuánto está aportado a favor de cada trabajador. Con respecto a lo que había ingresado, prácticamente las empresas no han visto ninguna diferencia. ¿Lo mantienen ahí, podemos decir? Ahí están los fondos y, sin querer entrar, digamos, en detalles legales, sí, la sentencia ex nunc que le llama, o sea, todo lo actuado estaba correcto, y lo único que sí es que ya no podemos seguir recibiendo aportes, pero las devoluciones, que es el punto importante a la pregunta, siguen ocurriendo. Es decir, la empresa sabe que tiene a favor de su trabajador tal monto, hace el cálculo del que hablábamos y de ese total dice, mire, aquí hay una nota para que vaya al RAP y pueda usted solicitar su devolución. Eso no ha cambiado. Y lo que va a ocurrir con esta nueva ley es que ahora sí se van a reactivar los aportes, va a seguir creciendo el fondo y la empresa va a tener fondos a favor del trabajador para poder afrontar este pasivo. Sí. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, ¿para las que tienen 5 empleados aplica o solo es para las empresas grandes de más de 50 trabajadores? Bueno, si hablamos de la reserva laboral, estamos hablando que todas las empresas que rigen sus relaciones laborales o con sus trabajadores con el Código de Trabajo están obligadas a hacer la aportación. Y me llama la atención porque establece algunos números de empleados para que puedan hacer aportaciones al RAP. Esta ley de reserva laboral también hace una modificación al artículo 107 de 2013, que se denomina la ley del RAP, en el cual se establecía que las aportaciones al fondo de vivienda que administra el RAP
únicamente las iban a hacer las empresas que tenían de 10 o más empleados. Esa restricción se elimina en esta ley de la reserva laboral, por lo tanto ahora todas las empresas que tengan de 1 en adelante trabajadores están obligadas a hacer las aportaciones al Fondo de Vivienda de Inclusión Financiera. Ese es uno de los cambios. Pero en lo que respecta a la reserva laboral, todas las empresas que están regidas con el Código de Trabajo, que están obligadas, por ejemplo, al pago de los auxilios de cesantía, todas esas empresas están obligadas también a hacer la aportación, independientemente del número de empleados. Sí, y esto es bien interesante. Vamos con el siguiente mensaje. Bueno, dice Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, un saludo también nosotros. Héctor Moreno dice, las microempresas de 3 a 5 trabajadores están obligadas a aportar a la reserva laboral. Y este es un tema bien susceptible, ¿verdad? Porque tal vez ellos quieran, pero a veces la finanza, como dice usted, a veces no les ajusta, pero sí pueden hacerlo. Sí, de hecho están obligadas. Están obligadas, sí. Desde un trabajador. Desde un trabajador en adelante, todas están obligadas. Sí. Yo agregaría un tema ahí, licenciada. Realmente, para el señor Moreno que hace la consulta, obviamente implica un sacrificio de recursos, digamos el 4% de cada salario. Pero sí le puedo asegurar, en la experiencia de lo que hemos visto, es que cuando el emprendedor o empresario ve esa ventaja de ir poco a poco generando este pasivo laboral, realmente empieza una buena administración de su empresa. Porque lo que puede ocurrir es que si se da una terminación de un contrato de trabajo y el trabajador entra en una situación de conflicto o demanda, hay grandes cantidades de recursos que se van a tener que dejar de utilizar de un solo impacto, digamos, en lugar de venirlo haciendo gradualmente. O sea que sí hay un reto y sabemos de que es un tema, no es tan fácil, ¿verdad? Pero cuando se es microempresario, sí es importante ir tomando esas medidas, ¿verdad? Para poder llegar a tener esos fondos y tener una buena administración y sobre todo una buena relación con sus trabajadores. Sí, y esto es bien interesante porque, como les digo, viene a dar un poco de tranquilidad realmente tanto al empresario como al mismo trabajador, ¿verdad? Es correcto. Porque lo más importante aquí es que la relación, esta nota no es que me despidieron y yo voy a ir de un solo, no, tiene que ser con el acuerdo de despido, tiene que haber un acuerdo que la misma empresa se lo emite y con esa carta pasa. Ahora bien, ¿qué pasa con esos empleados que cuando se acumula, verdad? O sea, vaya, la empresa paga por mí, pero yo dejo de trabajar en esta empresa y voy a otra empresa. ¿Qué pasa con ese fondo? ¿Ese fondo es para la empresa en sí o es para el trabajador? Porque este puede generar un poquito de confusión. Un trabajador que tenga 2 patronos tiene que tener 2 cuentas, o sea, cada patrono tiene que hacer una cuenta en nombre del trabajador. Entonces, hay un trabajador que tiene cuentas por diferentes patronos. ¿Por qué? Porque al final es el empresario que está haciendo una reserva a favor de su trabajador. Entonces, el trabajador llega a la terminación del contrato de trabajo, sale de la empresa, él se lleva lo que está acumulado en la reserva laboral. Cuando va a iniciar labores en otra empresa, allá el patrono va a abrir una cuenta de reserva laboral a nombre de su trabajador. Sí, esto aplica para todos los empleados, contrato por acuerdo, o que son permanentes, pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos.
Continuamos este diálogo con Enrique Burgos, gerente general del RAP, y también Rafael Madrid, gerente del Fondo de Pensiones y Cesantías. Esto luego de esta reforma que es a esta ley del pasivo laboral que ya fue aprobada por el Congreso Nacional. Datos bastante interesantes que nos han dado nuestros invitados y que vienen a dilucidar muchas dudas. Todas las empresas están obligadas a aportar ese 4%, pero también hay un límite que más adelante lo van a explicar nuestros invitados. Y esto, y recordemos que este fondo es para las empresas. O sea, que es la empresa la que va a decir y le va a dar la notificación a usted y el RAP va a proceder, para que usted más o menos tenga idea. ¿Aplica para todos los empleados, tanto de acuerdo o como los temporales, los permanentes o temporales? Sí, en este caso los empleados temporales son los que, digamos, generan el auxilio de cesantía y entonces ellos son los que están de primera línea. Pero hay empleos, por ejemplo, temporales o empleos que son por obra, ellos no están obligados. O sea que solamente los permanentes. Sí, solamente los permanentes. Sí, y esto es bien importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahí hablaba, y tal vez nos puede explicar un poquito de ese 4%, pero dicen que el 4% del salario del empleado, pero que no pase de 3 salarios mínimos. Correcto. ¿Cómo es esta implicación? ¿Cómo es traducida al español? Sí, básicamente lo que hace es que toma el salario de la persona y hace una medición. Este salario está por arriba de 3 salarios mínimos. Si es así, solamente va a aportar por los 3 primeros salarios mínimos. Si está por debajo, entonces aporta el 4% de ese salario. O sea que se establece un techo principalmente con el propósito de que no fuera pues de alto impacto, sobre todo la relación que tiene la empresa con todos sus trabajadores. Pero sí quiere asegurar que por lo menos esos 3 primeros salarios mínimos estén cubiertos al 50%. Por encima de esos 3 salarios mínimos, probablemente la situación ya es un poquito diferente, porque va a ir acumulando, pero no va a tener el 50% del pasivo laboral. Pero al menos los trabajadores de ese primer nivel, ¿verdad?, sí están asegurados de que el 50% se encuentra en fondos líquidos. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con ese trabajador de empresa privada que se está dando ahora mucho, que tiene 2 empleos? 2 empleos dentro de la empresa privada. ¿Cómo se maneja esto? Ahí pues cada uno de los patronos tienen que abrir una cuenta de reserva laboral a nombre de su trabajador, y entonces el trabajador en ese momento, digamos, hay un renglón de reserva laboral dentro del RAP, pero nosotros manejamos subcuentas, y entonces cada uno de esas cuentas de reserva laboral de sus patronos va a estar ahí acumulada y están a nombre del trabajador, y ellos ejercen la plena propiedad de esos recursos. ¿A partir de cuándo ya comienza a reactivarse este fondo laboral? Recordemos, licenciada, la ley fue aprobada el 30 de abril y se encuentra en el proceso de sanción en el Poder Ejecutivo para luego ser enviada a su publicación a el Diario Oficial, La Gaceta. Eso puede ocurrir en cualquier momento, digamos que pensaríamos que probablemente ya para el mes de junio ya esté publicada y ya esté vigente. Es decir, que a partir de ese momento, porque la regulación que está contemplada es que a partir del día siguiente de su publicación ya tiene efecto. O sea que estamos pendientes de ese momento de la publicación y pensamos que ya va a estar efectivo para el mes de junio. Sí, y esto es importante también, porque si vemos que muchas empresas ya tienen ese acumulado de la reserva laboral, sí. ¿De cuánto estábamos hablando? Tenemos acumulados cerca de 5.000 millones, como 4.980 millones. Casi 5.000 millones de lempiras. Entonces, estas empresas también ya van a poder hacer uso, porque ese era otro problema que había con la ley anterior, que quedó como medio congeladito. Si quieres lo explica, Rafa. ¿En qué sentido? O sea, que no las empresas podían o no podían utilizarlas, la reserva laboral que tenían ellos. Sí, lo podían utilizar. ¿Lo podían utilizar? Sí. O si quieres, porque la sentencia cuando se dicta, sí nos deja como unos 2 meses que al tratar de medir cuál fue el impacto legal, ¿verdad? Porque se deroga toda una ley, recordemos de que esa ley fue derogada por un componente de salud, no tenía nada que ver con la parte de previsión social, ni el fondo de cesantía.
y entonces lo que ocurre es que se crea lo que llaman los abogados, ¿verdad?, un vacío legal que nos deja a todos sorprendidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces empezamos una serie de consultas con abogados constitucionalistas, incluso con la misma sala de lo constitucional, para poder llegar a tener precisión, ¿verdad? Porque era un fondo que se había constituido bajo la ley marco. Al derogarse crea esas dudas, ¿lo podemos o no lo podemos seguir administrando, etcétera? Entonces el resumen es que ese tipo de sentencias lo que hace es, mire, ya no siga haciendo lo que estaba haciendo, en lenguaje sencillo, pero lo actuado está bien y lo que está acumulado usted lo puede ir devolviendo en el tiempo, pero no se ha dejado de utilizar, licenciada, sí ha sido utilizado por las empresas para atender su pasivo laboral. Lo que no estaba ocurriendo era generar más aportes al fondo. Básicamente ese es el efecto. Y ahora con la aprobación de la nueva ley lo que va a ocurrir es que va a seguir creciendo, va a seguir recibiendo aportes. Sí, porque realmente quedó como dicen esa nebulosa. Ahora bien, actualmente también ustedes tenían unos aportes del IBM para el Seguro Social, ¿verdad? ¿Cómo quedó esto? Porque esto también es bien importante, porque había una conexión entre las aportaciones del RAP y el Seguro Social, sí, y también esto quedó en el aire. Sí, si quieres, Rafa. Sí, nosotros como institución, cuando se hizo la derogación, pues rápidamente buscamos hacer una reactivación de esos derechos que se habían generado de los trabajadores, no solamente en la parte que corresponde a la reserva laboral, sino también en la parte previsional. O sea, se había creado un fondo que era complementario al régimen IBM del Seguro Social, en el cual las personas podían ampliar sus ahorros para que el día de mañana pudieran tener una pensión adecuada. Y ese es un derecho que se generó con la ley marco, y todos nosotros tenemos el derecho de poder ahorrar más de lo que me exige la ley. Pero lamentablemente quedaron en ese momento suspendidas las aportaciones. Nosotros hicimos una propuesta de ley para reactivar ambos fondos, se envió al Consejo Económico y Social, ellos hicieron los análisis legales correspondientes y después lo aprobaron y lo enviaron a la Presidencia de la República, y ahí pues entonces llegó hasta el Congreso. Iban las dos, o sea, la reactivación de ambos fondos, pero en este momento únicamente se aprobó la reactivación de la reserva laboral porque se argumentó que el gobierno va a promover un anteproyecto de ley que viene a sustituir a la ley marco de protección social, que entendemos que se denomina Sistema Integral de Protección Social, y entonces que el tema de previsional pues iba a tocar en esa nueva ley. Entonces dijeron, no, en este momento vamos a reactivar la reserva laboral y vamos a reactivar después, o vamos a ver el tema previsional en esa otra ley. Nosotros esperamos que haya una reactivación, porque realmente los trabajadores de la empresa privada tienen el derecho a incrementar, sí, sus ahorros, y nosotros, como son cuentas individuales, depende del esfuerzo de ahorro de la persona. Al final, si hago sacrificio en este momento, sacrificio entre comillas, porque de repente lo siento así, pero en el día de mañana, cuando tengo un gran ahorro y llega mi edad de retiro y tengo ese apoyo financiero, pues yo mismo voy a felicitar, puchica, ese esfuerzo valió la pena. Y es lo que vemos, y hay que decir la realidad, ¿verdad? Hay personas que han trabajado toda su vida y están recibiendo 1.800 lempiras de jubilación. De jubilación, ¿Quién vive con 1.800 lempiras de jubilación? Y yo creo que eso también, yo recuerdo que cuando se aprobó esta ley marco, ustedes estaban financiando viviendas, o sea, había una gran gama de opciones para el sector privado, porque recordemos, el sector público, ellos están protegidos, pero el sector privado ha estado, y sí, gente que ha trabajado 40, 50 años en una empresa y recibiendo una pensioncita de 1.800 lempiras, creo que es injusto también, ¿verdad? Pero esto es parte de estas reformas que se necesitan. Sí. Hay un punto muy importante en su pregunta, licenciada, y sí creo que vale la pena una aclaración. El Fondo de Reserva Laboral, en la ley que se reactiva este fondo, al final contempla algunas modificaciones a la ley del régimen de aportaciones privadas, que es donde su pregunta con respecto a los espacios que se crean es sobre el Seguro Social.
Entonces ahí lo que está haciendo es que se pasa hacia la figura del Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera y dice, por el primer salario mínimo, el aporte va a ir hacia el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, porque creo que me preguntó sobre el IBM, ¿verdad? Sí. Entonces lo que va a ocurrir es que una vez que ya se publique la ley, vamos a tener precisión sobre los porcentajes que se van a aportar. Pero lo que ocurre en el Fondo de Vivienda es que el empleador aporta el 1.5% y el trabajador aporta el otro 1.5% para un total del 3%. Ese es el ahorro que ahora es obligatorio y que tiene destinos, digamos, las prioridades son para vivienda y para inclusión financiera. Y ahí no hay techo, sino que es el 3% del salario de las personas y tal. Lo que sí hay es un piso, por así llamarlo, ¿verdad?, en el lenguaje, y dice, ese primer salario mínimo va a ir al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro Social. Sí, esa era la pregunta. Sí, que bueno, porque como son términos y se habló tanto que ustedes puedo aclarar. Tenemos más mensajes que nos han escrito al 3182-5600 también a través de nuestras redes. Veamos que dice, buen día a todos. ¿Qué es el RAP? Pilar contributivo, me deducen 450 lempiras cada mes, pero desconozco el beneficio. ¿Podrían explicarme un poco más? Saludos, bendiciones desde Tocoa, Colón. Sí, básicamente cuando ya utiliza un término técnico contributivo, básicamente lo que es el RAP es un sistema de cuenta individual. Eso es importantísimo porque es cada uno de los que aportamos tenemos una cuenta y es de tipo obligatorio, o sea, tiene esa característica que la ley obliga a los afiliados del sector privado a aportar, a diferencia, digamos, de otros sistemas a donde le llaman fondos de reparto. Ahí no se sabe exactamente de quiénes los fondos, no hay cuenta individual y lo que hace es que hay una definición de cuánto es lo que va a aportar la persona, pero no se sabe exactamente de quién es, sino que es abierto. Entonces, ahí vienen algunos detalles, dice de contribución definida. Nosotros somos de contribución definida y hay otros sistemas que son de beneficio definido. Entonces viene un cálculo, esos son más complejos en cuanto al cálculo, porque dice, después de 480 aportes en su vida, usted va a poder lograr el 60% de su salario. En el caso del sistema que se maneja en el RAP, usted va acumulando esos aportes, esas contribuciones a lo largo de su vida, genera un rendimiento, que es ahí donde hace una gran diferencia, genera un alto rendimiento por la capacidad de negociación que tiene la institución, y cuando llega a la finalización de su vida laboral, entonces ya tiene un fondo acumulado que se le devuelve. Entonces, ese televidente lo que tiene, usted lo que tiene es su ahorrito en el RAP. Es correcto. Entonces usted cuando ya se retira puede irlo a retirar al RAP. En el caso del fondo de vivienda hay ciertas características muy interesantes, y solo para contrastarlo, porque hay un fondo de pensión del que no hemos hablado, que se acumuló también con la ley marco. Ese fondo de pensión solamente se puede retirar bajo circunstancias muy específicas, el de pensión. Dice, cuando usted cumpla 60 o 65 años, hombre, mujer, porque ya llegó a su edad legal de jubilación, digamos, y a través de algunas circunstancias adversas, invalidez permanente, etcétera, se le puede devolver ese fondo que está acumulado. Ese es el de pensión. En el fondo de vivienda usted va acumulando ahorro y tiene varias características. Uno, puede optar a préstamos de vivienda a través del banco con el que usted tiene relación, pero tiene que tener algún ahorro en el RAP para poder tener las condiciones del RAP. Y puede servir como un aval, podemos decir, más o menos. Sirve para establecer una garantía también a través de la planilla de la relación laboral, que es muy importante porque el banco, al saber de que usted tiene un trabajo, ellos hacen la evaluación del crédito y dice, bueno, él ya tiene un trabajo, tiene una deducción que se hace directamente desde la planilla, etcétera. Todo eso cambia el nivel de riesgo del crédito que se va a otorgar. Entonces, en el fondo de vivienda, con ese aporte del 1.5 y el 1.5, empezando porque es un gran rendimiento, le está dando su empleador un 100% de rendimiento a su ahorro.
Imagínense, no es en muchos países donde ocurre, a donde la empresa le aporta el 100% de lo que uno está aportando. Ya desde ahí es una gran ventaja, es una transferencia, por así decir, de un beneficio social del empleador hacia su trabajador. Y con esa acumulación, mencionaba lo de vivienda, tiene préstamos personales también, que es lo que vemos como el Rapifácil, tenemos el Prestahorro, que son opciones. Y también tiene funciones de un seguro de desempleo. Y ahí es donde empiezan algunas confusiones, ¿verdad? El de cesantía, si termina su relación de trabajo, inmediatamente el empleador le emite una orden y va a traer su dinero que tiene que ver con la parte laboral. En el caso de vivienda, pasándonos al de vivienda, hay un como seguro de desempleo. El 50% de lo que está ahorrado, usted lo puede retirar después de 6 meses. Y el otro 50% al año. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí tengamos en cuenta, son los empleadores, todo el JUEP y las centrales obreras que han tenido estas ideas de decir, hey, ¿cómo hacemos para darle una seguridad a nuestros trabajadores? Porque si después de 6 meses no tiene fondos, por lo menos el 50% de eso. No tiene trabajo, el 50%. Y si todavía pasó un año, el otro 50%. Lo que está haciendo es mitigando ese impacto de probablemente no tener un trabajo, estar tratando de iniciar alguna actividad emprendedora, etcétera, ¿no? Sí. Tenemos más mensajes, vamos a interesante, como les digo, este tema dice, ¿cómo se haría ese importe de la reserva si la empresa tiene colaboradores de más de 10 años de antigüedad? Lo voy a leer rápido porque el tiempo se nos está. Dice, fue empleado de una empresa, renuncié, pero mis aportaciones al RAP no me las entregaron. ¿Qué pasa con mis fondos hace 6 años? Nos dice este televidente. Dice, buen día, me interesa el RAP, brindan tasa de interés pasiva que nadie más ofrece por aportaciones. Como comerciante individual me pueden reactivar, ahí tengo fondos. ¿Tienen teléfono donde puedo comunicarse para seguir el proceso de activación de mi pequeño negocio? Solo tengo empleados a destajo, dice. Gracias por su respuesta. Y dice, buenos días, ¿qué pasa cuando el empleado ha sido despedido y solo puede utilizar el fondo de pensiones? Según entiendo, solo podrá usarlo hasta que cumpla 65 años. ¿Se podrá usar con esta nueva ley para algún préstamo o poder sacarlo en su totalidad? Dice, deberían de proceder en contra de la Sala Constitucional porque hicieron un gran daño a la clase trabajadora. Sí, en ese tema cada uno de los fondos tiene su objetivo y obviamente también tiene sus reglas, ¿verdad? En el caso, como mencionaba el licenciado Burgos, el caso de pensiones es un ahorro a largo plazo para cuando la persona llegue a la edad de retiro. Pero también cubre invalidez o muerte del trabajador, ¿verdad? Pero no sirve para sacar préstamos, no sirve para retirarlo y después lo vuelvo a reintegrar, no es una cuenta de ahorros, es un ahorro a largo plazo. El fondo de vivienda, como también mencionó el licenciado Burgos, es mucho más flexible, ¿verdad? Permite sí poder sacar un préstamo con la garantía de los recursos, sí permite el seguro de desempleo, como mencionaba, también cubre el IBM, o sea, pues, si hay una invalidez también lo cubre el fondo de vivienda, y a la muerte del trabajador, pues entonces se le entrega a sus beneficiarios o a los herederos que designe un juez de paz. Pero el tema es, cada uno de los fondos viene a beneficiar al trabajador y cubre algunas de sus necesidades, pero no todos se entregan de la misma manera, y eso es importante que nuestros afiliados lo entiendan. Es importante también que tengan claro, por ejemplo, en el caso de la reserva laboral, es que nosotros invertimos los fondos, generamos rendimientos, esos rendimientos se entregan 100% en las cuentas de los trabajadores, y en el caso de un despido indirecto que se va a pagar a los recibo de cesantía, ese rendimiento juega a favor de la empresa, porque la empresa entonces ese rendimiento le sirve para pagar la obligación que tiene laboral. Y en el caso de la prima de antigüedad, sirve a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque a mí me entregan esa cantidad y yo me llevo todos esos rendimientos. Entonces, es un instrumento financiero que está pensado para tener beneficios tanto para el empleador, que es el que pone los recursos, y para el trabajador, que es el que recibe el dinero al final. Aquí preguntaba uno dice sobre qué teléfono tiene para comunicarse y seguir el proceso de activación. Bueno, el teléfono no lo tenemos así pendiente en este momento, pero están todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos nuestra página web que le hemos actualizado mucho. Rap.hn, www.rap
ahí tenemos toda la una información. estrategia de comunicación de Correcto. la institución. Sí. Y estamos prontos a lanzar el app del RAP. O sea, suena un poco así, pero es el app del RAP que va a ser bastante amigable y le va a permitir acceder a esa información, incluyendo el estado de cuenta. Es importante que las personas busquen la información de Y cuánto vean tienen en sus el RAP. Eso es lo que les decía, porque yo no sé cuánto tengo en el RAP. Exactamente, es la Importante, forma sí. más Sí. efectiva. Y es su de cuenta ganar individual, confianza. ¿verdad? Porque también, o sea, los empresarios ya saben cómo es el procedimiento, pero en el caso del empleador, lo que decía él, me sacan 450 lempiras, ¿en qué lo utiliza? Entonces usted puede entrar ahí o ir a las oficinas del RAP, usted pide su estado de cuenta y ahí, Correcto. justamente, Le detalla todos detalla los todos saldos los- que tienen los distintos fondos a los exactamente, que aquí, hay aportado. aquí están, por Todos. ejemplo, ya aquí nos están poniendo para que usted más o menos lo puede pedir en línea, para que usted vea que puede hacer tantas Sí. cuestiones. Yo a esas últimas preguntas, licenciada, y profundizando un poquito en lo que ya mencionó el licenciado Madrid, es importante que el afiliado esté muy consciente de que las reglas, por así decir, del fondo de vivienda, que es a donde muy probablemente pueda tener más, porque, sobre todo si la persona ya ha trabajado varios años, porque desde el 1992 es probable que recibió Tenga su aportes buena- y tenga no su lo buena ha guaca, sabido. como dicen. Entonces, las reglas del fondo de vivienda son unas. Las reglas del fondo de cesantía o de reserva laboral, ahí recordemos, no es un fondo que uno ha constituido, o sea, que sino eso es de que la empresa. el empleador se lo ha constituido. Y el fondo de pensión, igualmente, muy similar al fondo de vivienda, son aportes que hizo la empresa y el trabajador a nombre de ese trabajador. Lo más importante que está mencionando don Rafael Madrid ahorita es también, usted entra y ve el estado de cuenta y ve todas estas figuras en un solo lugar. O sea, puede ver cuánto tengo en el fondo de vivienda, cuánto tengo en el fondo de cesantía, cuánto, todo está a favor mío. Y bastará que se contacte con alguna de nuestras especialistas, ¿verdad?, en el área de servicio al afiliado, a donde le puede explicar muy puntualmente, ¿verdad? Mire, lo que corresponde para este tipo de fondo es tal y cual circunstancia. Ahí hay varias preguntas muy interesantes. Dice, yo desde hace 6 años o hace 8 años, y uno ve que en algunas ocasiones hay algunas sorpresas, porque dice, óigame, pero yo lo he tenido ahí y lo podía retirar y tengo necesidad. Bueno, haga la consulta, ¿verdad? Porque cada una de estas, digamos, figuras legales da ciertas circunstancias. Hay algunas de ellas que son más rígidas, como hemos mencionado, el fondo de pensión, hasta que tenga 60 o 65 años. Y ahí quiero aclarar algo, licenciada. El tema de esa seguridad social, personas de tercera edad que empiezan a tener circunstancias, uno, de salud, o dos, digamos, extrema, ¿verdad?, a donde ya los familiares tienen que hacerse cargo, y hemos encontrado algunas circunstancias a donde realmente la persona dice, óigame, con esos 60,000, 80,000 pesitos que tengo ahí acumulados, por lo menos para las medicinas voy a tener, por lo menos para atender estas circunstancias. O sea que sí, es muy importante que el afiliado cuente con esa información y que se informe para poder ver qué es lo que corresponde. Y en hacer cada las uno de los consultas. casos. El tiempo se nos ha agotado, nos hemos pasado. Muchísimas gracias A usted, a licenciado. don Enrique Burgos y a don Rafael Madrid por habernos acompañado aquí y aclararnos todas estas dudas. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, pendientes de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta para ya la puesta en vigencia de esta ley que viene a dar un respiro, tanto a las empresas como al mismo trabajador. Muchísimas gracias por su atención. Yo los invito a que continúen en Hola Honduras. Ya está Annie Catherine con toda la información del momento y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.